abrir una nueva mesa de debate que será la hoja de ruta hacia la transformación digital del sector del azulejo y también de su cadena de valor. En esta ocasión la mesa de debate la voy a moderar yo y para ello voy a pedir que suban al escenario Gustavo Mayol, director del Instituto de Tecnología Cerámica y de la Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas, Laura Olcina, que es la directora gerente de ITI, Eduardo Segura, que es el responsable de automatización y control NUSIS, y Ramón de Bon, gerente de operaciones de Colorcare. Pues ir subiendo al escenario. Buenas. Muchas gracias. Gustavo, Laura, encantada. Eduardo, encantada. Ramón, encantada. Pues ir tomando asiento. Un móvil. Sí. Digo, no sé. Vale. Alguien se ha dejado un teléfono. ¿Se ha dejado un teléfono sí, antes? No sé si... Pasa, tío. Pues me están llamando ya. Muchas gracias. Para esto. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos hoy, por acercarnos un poquito más a cómo está trabajando vuestro sector, el sector del azulejo, en esta transformación digital. Nosotros hemos preparado una serie de preguntas. La idea es que nos vayáis contestando de uno en uno, pero yo os quiero animar a que participéis, os interrumpáis, porque la idea es que esto sea una charla y que vosotros os sintáis cómodos. Así que, bueno, por ejemplo, empezamos con Eduardo, con la primera pregunta, que sería ¿cómo ha cambiado la industria cerámica a raíz de la digitalización de todos estos procesos? Lo cierto es que la industria cerámica ya lleva muchos años en el proceso de digitalización. De hecho, si nos paramos a recordar ya no solo la tecnología que más calado ha tenido con el tema de la decoración digital, otros procesos, otras partes del proceso, como por ejemplo el proceso de prensado, con las máquinas de las que disponíamos hace 35 años, a la calidad y a la productividad que tienen los equipos actualmente, el proceso es muy largo y aún le queda bastante y muchas posibilidades aún por mejorar. No solo en productividad, sino en calidad, rapidez, agilidad, versatilidad. Las posibilidades, aparte solo nosotros más centrados dentro de lo que es el propio proceso de automatización y control del proceso cerámico, sino fuera del proceso propio de producción, con los procesos de diseño a nivel digital, la evolución ha sido enorme. Y luego todo el tema de distribución y mercado, pues, muy importante también. Muy bien. Ramón, ¿qué opinas del tema? Bueno, pues siguiendo un poco el hilo que comenta Eduardo, bueno, pues dentro de lo que es toda la cadena de valor sí que se lleva en los últimos años trabajando de una forma incesante la mejora, ¿no? Desde el punto de vista de eficiencia y de proximidad al mercado. Sí que es cierto que en la parte de gestión es quizá donde ese paradigma ha cambiado un poco, ¿no? Porque siempre estaba la disyuntiva de la componente más analítica y la componente velocidad, ¿no? Yo creo que con esta transformación digital se está unando esa parte de análisis y velocidad en la gestión, ¿no? Esto pues es algo que viene desde el momento que transformas el dato en información y la información en conocimiento, ¿no? Y todo esto pues es la verdad, un paso bastante importante. No es nada sencillo, sí que es cierto que tienes que tener una madurez y en la organización que lleva años, que no se alcanza, ¿no? No es rápido. Tienes que conjugar sistemas de gestión del talento, tienes que conjugar sistemas tecnológicos y sistemas de gestión de procesos, y aunar todo eso en una empresa pues no es nada sencillo, ¿no? Pues dar un paso para adelante, dos pasos atrás. Pero bueno, es un poco esa parte de cómo el sector ha ido cambiando quizá de una forma más rápida en los últimos años. Laura, ¿cómo crees tú que está afectando este proceso? Bueno, yo, a ver, no hablaría del proceso de digitalización en pasado. Yo creo que es un tema de presente, futuro y que además no se va a acabar. Me gusta mucho que Ramón ha introducido la palabra transformación digital. Diferenciándolo además de digitalización. Una cosa es funcionar de la misma forma que estamos acostumbrados con el papel
y meter tecnología. Y la transformación digital va mucho más allá. Estamos hablando ya de un cambio constante de procesos, personas y tecnología. Bueno, no solamente de eso, pero implica muchísimo más. Y es un proceso constante, ¿no? Es algo que bueno, nos vamos a encontrar que hemos transformado digitalmente nuestra organización o nuestra empresa. La verdad es que cuesta mucho más que ello. Y bueno, yo me imagino que tendremos ocasión durante la mesa de entrar más en detalle. Gustavo. Sí, yo quería poner dos ejemplos muy cotidianos, ¿no? Para que el público que no esté tan familiarizado con la parte más tecnológica, ¿no? Entienda cómo ha avanzado este sector industrial, ¿no? No solo con la digitalización, hay un proceso previo, antes de abordar la digitalización, que es la automatización de las diferentes etapas del proceso y del proceso en su conjunto, para luego abordar, como bien decía Laura y Ramón, esa digitalización que aún tenemos mucho recorrido por hacer. Pero te pongo dos ejemplos, ¿no? Hace 30 años o 25 años, los tamaños de los azulejos eran de 15 por 15, 20 por 20 centímetros. Hoy en día tenemos la tecnología y las plantas y estamos fabricando piezas de 1,6 m por 3 metros, ¿no? Para que te des una idea de cómo ha evolucionado tecnológicamente el sector. Estamos incorporando robots al proceso de fabricación, cosa completamente impensable hace unos años, pero hoy en día entras en las plantas de fabricación de azulejos y para mover esas tablas tan grandes utilizar robots como los que podemos ver habitualmente en la Ford, ¿no? Estamos muy habituados a verlo en empresas automovilísticas, pero no en empresas cerámicas. Y luego estamos, con la ayuda de la tecnología y de toda esta evolución que hemos tenido en los últimos 25 o 30 años, estamos cubriendo superficies que hasta la actualidad eran impensables con cerámica, ¿no? Estamos haciendo fachadas de edificios emblemáticos. El azulejo empezó en sus orígenes en las cocinas y en los cuartos de baño y hoy vuelve a las cocinas y a los cuartos de baño, pero a otras superficies, como son los bancos de cocina, ¿no? Con estas placas tan enormes. Pues un poquito esa es la evolución que hemos tenido a nivel muy, muy cotidiano, ¿no? Y eso lleva detrás pues, todo un know-how, toda una tecnología incorporada para automatizar los procesos, temas de formación que iremos desgranando a lo largo de la charla. Sí, pues esto me viene bien para introducir un poco el siguiente tema, que sería las ventajas que está introduciendo en vuestro sector toda esta transformación digital, que es un poco lo que comentabas. ¿Supervivencia? Las ventajas. ¿Posibilidad de supervivencia? La supervivencia, desde luego, es importante. Las ventajas. A nivel productivo, la diferencia es apabullante. Mientras hace 30 años, como comentaba Gustavo, teníamos hornos productivos de 4.000 metros cuadrados diarios, en la actualidad eso es impensable. Claro. Es menos de 15, 18 y ya no. Y eran hornos de una longitud de 80 metros. Y ahora estamos hablando de hornos de longitudes de 200 metros. Entonces, las posibilidades a nivel productivo se han multiplicado por 4, por 5. El nivel de calidad, cuando hace 30 años estábamos hablando de conseguir un 85% de primera calidad, hoy en día menos del 95% no lo está pensando nadie. Calidad, productividad, costes. ¿Qué vamos a decir con los costes? Diseño. La tecnología digital, la decoración digital ha tenido un impacto en nuestro sector impresionante. A partir de ahí, competitividad y al final supervivencia, por supuesto. Ojo, que no garantía de supervivencia, sino la posibilidad de competir en esa un mercado es la búsqueda, global. Esa es la búsqueda, la supervivencia es la búsqueda. Sí. Pero sí que nos ha dado una serie de herramientas capaces de competir a un nivel que otros países hasta la fecha no han tenido. Ramón. Bueno, pues yo creo que Eduardo lo ha comentado muy bien, ¿no? Al final, cuando analizas toda la cadena de valor, en todos los eslabones siempre ha habido esas ventajas, ¿no? También se ha sido muy flexible en los tamaños de lote. Ahora eres capaz de gestionar con una productividad y una calidad razonable
lotes de 1000 metros, cuanto pues, antiguamente necesitabas lotes de 4 o 5000 metros para poder gestionar unos costes. Luego la parte logística. La parte logística yo creo que se ha tenido también una evolución desde el punto de vista de cadena de suministro, ¿no? de predicción de la demanda, ¿no? Los stocks siempre ha sido un problema en el sector cerámico, ¿no? Porque la diversidad de gama que necesitas para poder atender a un mercado muy global te requiere un inmovilizado en capital muy fuerte. Bueno, pues oye, el hacer reducción de lotes y el trabajar la predicción del cliente mediante técnicas de inteligencia artificial, pues eso también ha sido una ventaja. Luego también el ser flexible en el proceso, ¿no? Antes eran líneas monoproducto, ahora pues en las líneas de producción puedes trabajar distintos acabados de producto. Bueno, yo creo que al final, como comentaba al principio, en todo lo que es la cadena de valor nos ha ayudado y hemos encontrado ventajas para poder tener esa competitividad y al menos poder estar en esa lucha permanente, ¿no? Tanto con los países europeos como los países no europeos, que ahora mismo la pelea que hay por ganar cuota de mercado es alta, es muy alta. Laura. Bueno, yo creo que mis compañeros la verdad es que lo están desgranando, lo están diciendo muy bien. Yo me quedaría con la posibilidad de tomar, digamos que la tecnología nos da la posibilidad de tomar decisiones en base a información. Estamos partiendo ya, gracias a tecnologías como Internet de las Cosas, de poder tener nuestras fábricas sensorizadas. Podemos saber qué pasa en cada momento. También se ha comentado el tema de previsión de la demanda. A ver, bueno, qué creemos, qué vamos a poder vender, qué necesitamos, cómo producirlo también. Es decir, ya no solamente el que vamos a vender, sino cómo lo planificamos, cómo lo producimos, qué secuencia le damos en los diferentes hornos, en fin, cadenas, para justamente tratar de economizar, que al final tenemos tenéis, yo no estoy en el sector cerámico, digo tenemos, me he metido aquí en el papel, pero tenéis un problema muy serio, justamente hablábamos antes del gas, todos los temas de energía. Bueno, ¿de qué manera puedo producir para que realmente resulte más económica? Y luego también, y por no extender mucho, el cambio del proceso de venta. Ahora mismo es difícil competir. Entiendo que es difícil competir por precio. Tenemos que competir de otra forma. Cuando, en fin, a mí me pasa con vosotros. Ya hace poco renové justamente baños y cocina. No estás comprando un azulejo. Estás comprando una experiencia de compra, es una experiencia completa. Eso te lo permite la tecnología, te lo permite la transformación digital. Antes no sucedía. O sea, la forma de interactuar incluso con las diferentes marcas. Gustavo. Tener en cuenta que hoy en día se está compitiendo de una forma, como comentaba Ramón, con muchísimos países que en la actualidad están haciendo cerámica y lo están haciendo muy bien. Entonces, en la medida en la que seamos capaces de incorporar en nuestros procesos la industria 4.0, la automatización de los procesos, el control automático en tiempo real. Colorcare es una empresa puntera, ¿no?, a la que representa Ramón en este tema. Hicimos un proyecto en su momento en colaboración con el Instituto de Tecnología de Cerámica, pero no todas las empresas están a nivel de Colorcare en este sentido, ¿no? Entonces, hace falta ahí bastante trabajo para que las empresas se crean realmente las ventajas de la industria 4.0. No es el mejor de los momentos, porque las empresas están en estos tiempos luchando por su supervivencia. Todo el tema de gas, todo el tema de materias primas. Justo una de las principales materias primas que utilizamos en nuestros procesos de fabricación procede de Ucrania, de la zona de Donetsk, donde está el epicentro del conflicto con Rusia. Eso ha provocado un tsunami a la búsqueda de sustitutos de materias primas y ha hecho que las empresas que sí que estaban muy focalizadas en la incorporación de tecnología para ir en la senda de la industria 4.0 hayan perdido ese foco. Ahora están concentradas en ver cómo hacen que las tarifas de gas al menos sean estables y lo menos gravosas posibles, porque se le están comiendo la cuenta de resultados, ¿no? Si a esto le sumamos que hace como 20, 25 años había 3 países predominantes
en la fabricación de baldosas era China. China juega en otra liga en todo, ¿no? Por el volumen que tiene, ¿no? Y luego estaba España e Italia a la par. Un año ganaban los italianos, otro año ganaban los españoles. Ahora cerámica se fabrica casi en cualquier lugar del mundo, ¿no? En Turquía, a las puertas de Europa, en toda la zona de Sudamérica. La India es un gran productor en este momento de cerámica. Entonces se compite en un mercado global donde cosas como la escasez de materias primas o los precios del gas natural, que no son los mismos en todo el mundo, por mucho que nos lo quieran vender los políticos, no son los mismos en todo el mundo, aquí son especialmente altos, hace que, bueno, pues esté pasando realmente una situación gris tirando a negro. Y ahí es donde está focalizada la industria. ¿Ayuda al tema de la industria 4.0? Por supuesto, aquellas empresas que lo tengan más interiorizado en este momento van a salir seguramente mejor de la crisis, pero en este instante las empresas tienen puesto el foco en otra problemática. Bueno, lo adelantabais un poco con las ventajas, pero me gustaría que nos centráramos un poco en cómo las nuevas tecnologías están ayudando un poco a reducir esos costes dentro del sector, que es tan importante para poder ser competitivo. Disculpa, pero justamente por lo que estaba comentando Gustavo, yo creo que ahora es el momento, justamente en los momentos en los que es tremendamente complicado. Es cierto que la innovación a veces genera brechas, genera desigualdad, pero yo creo que es el momento de enfocarse y ahora veremos de qué manera se pueden reducir esas ineficiencias y se puede aprovechar la tecnología para afrontar esos problemas que nos estamos encontrando. Perdón. Nada. Sí, para eso está, de verdad que sí. Que es lo que os decía, que podéis interrumpir cuando queráis. Yo venía a hablar. Claro que sí. Sin preguntas. Es la idea. Desde luego que la digitalización se ha hecho imprescindible en muchos de los apartados de la fabricación de azulejos. En estos 35 años la automatización de los procesos, igual que antes estaba nombrando en el sector del calzado la gran importancia manufacturera que tiene el sector, hasta escasos pocos años una gran cantidad de las variables que hay en todo nuestro proceso estaban controladas y reguladas y supervisadas por el personal, por nuestros operarios. Cierto es que cada día con la automatización y con los nuevos hardwares y las nuevas posibilidades que tenemos en el mercado, los procesos cada vez son más autorregulados, son más autocontrolados. Desde ese punto, desde ese momento, las ineficacias disminuyen, los errores o las variaciones se atacan con mayor rapidez. Incluso podemos llegar a tener controles de proceso que nos permitan reducciones energéticas. Porque siempre hablamos del sector azulejero pensando en el fabricante del azulejo, pero luego al lado también tenemos dos sectores muy importantes, como es los fabricantes de fritas y esmaltes y los fabricantes del polvo atomizado, que tendrán una importancia enorme para conseguir que luego el fabricante de azulejos consiga esos resultados. Por ejemplo, en fabricación de polvo atomizado, las arcillas ucranianas han sido críticas en muchos de nuestros fabricantes. Las dificultades que han tenido para mantener sus estándares de calidad han sido elevadísimos. Pero si a esa elaboración de las arcillas le añadimos tecnología, le añadimos sensórica, le añadimos digitalización, aseguramos la estabilidad de forma automática de esas variables del proceso, conseguimos densidades más estables, viscosidades más estables, conseguimos ahorro energético porque tenemos que evaporar menos agua, por no entrar en tantos detalles técnicos. Es mucho los puntos por donde podemos seguir aún estirando y esas posibilidades existen. El proyecto que llevó a cabo con Lorquer, con la captura de toda la información de la planta en tiempo real, fue importantísimo. Teniendo en cuenta que muchas de nuestras plantas aún tienen autómatas programables que no tienen conectividad, hay un camino muy importante para poder llegar a esas capturas de datos en tiempo real. Ellos lo sufrieron y lo pasaron. Hubo que dotar de conectividad a todas sus máquinas. También les ayudamos en eso. A partir de ahí, el camino es enorme. Las posibilidades, las mismas. Pero no solo centrándonos en
en el fabricante del azulejo, al lado hay dos sectores cruciales y en los que España también, sobre todo en las fritas y esmaltes, tiene una posición internacional muy importante y muy elevada. Si me permites, Eduardo, hay un tercer actor que son los fabricantes de maquinaria, que si bien no son en sí un sector como las fritas y los fabricantes de polvo atomizado, sí tienen un papel fundamental o deberían de tener un papel fundamental en todo el tema de la industria 4.0. Todos hemos sufrido, ¿no?, el querer comunicar con nuestra máquina, ¿no?, y hemos sufrido el fabricante de la máquina que lo que quiere es lo contrario, ¿no?, para mantener el poder sobre el resto de la cadena de producción. Más si tenemos la particularidad de que en nuestro proceso productivo no todas las máquinas son del mismo proveedor, sino que uno provee el horno, otro provee la prensa, otro provee el atomizador, con lo cual nos tenemos que entender con todos estos, ¿no? Desde el Instituto de Tecnología de Cerámica hemos hecho mucho proselitismo en esta línea. Yo lo digo siempre que tengo ocasión, que apretéis desde las empresas que compráis las máquinas, que tenéis una posición de fuerza cuando negociáis esos contratos de compra de maquinaria, que negociéis. Hoy en día es muy importante que las máquinas estén abiertas y que se puedan comunicar con el resto de las plantas, de las etapas de fabricación para poder implementar la industria 4.0. Si no, estamos atados. Supongo que esto ocurrirá en el resto de sectores industriales, pero en el nuestro, desde luego, es un hándicap. Y por mucho que les convenzas, que les hagas reflexiones y qué tal, bueno, nos enfrentamos a empresas muy potentes, ¿no? Y luego lo que tú decías también es muy, muy importante, el tema de las empresas de fritas y esmaltes, son líderes a nivel mundial, así como las empresas de baldosas compiten con otros países. En el caso de las fritas son verdaderas multinacionales que están presentes en casi todos los países del mundo donde se fabrican baldosas y ahí sí que son líderes mundiales. Laura o Ramón. Bueno, a nivel de lo que es costes, ahora mismo en el sector estamos en una etapa de crisis de costes total, ¿no? Al final es el dicho de que tú vas a ser tan competitivo como sea tu cadena de suministro, ¿no? Pues esmalteras, proveedores de arcillas, proveedores de maquinaria. Y sí que es cierto que es tan gran el azote que estamos sufriendo a nivel de costes que... porque, para que nos hagamos una idea, lo que antes una empresa tenía de factura de gas en un año entero, ahora lo tiene en un mes. O sea, es muy grande el azote en el tema del gas y la electricidad. Evidentemente, una cuenta de resultados no puede aguantar una subida tan drástica de costes. Se ha trasladado al mercado, evidentemente, una subida de tarifas, pero las velocidades no son iguales, ¿no? El proveer de una subida de tarifas al mercado frente a una subida del gas que te viene a 30 días, pues evidentemente no tiene esa sincronía. Sí que es cierto que también en el sector hemos vivido una situación de cuando vino la crisis del COVID, una bajada de demanda muy fuerte, luego una subida de demanda muy grande, hasta el punto de que no puedes proveer al mercado de ese volumen de metros. Nos pilló a mucha gente del sector ampliando para poder atender esa demanda. Y luego enseguida nos viene la crisis de costes con el tema del gas más el tema de la arcilla. Y además ahora se viene con esta crisis de consumo, ¿no? Entonces yo creo que se está juntando la tormenta perfecta y ahora el tema es justamente un poco la disyuntiva donde en la agenda de los comités de dirección que hay en las empresas ¿qué pones, ¿no? El corto, la supervivencia, el tema de la innovación y seguir peleando por ese largo plazo. Nosotros que solo sufrimos, es complicado,
porque... La innovación, Ramón, No, porque no, vamos... Totalmente, pero sí que es cierto que la parte del corto te complicado. consume mucho. Porque al final es tan los costes súbitos que te vienen en el corto que muchas veces las estrategias del largo las tienes que ir pivotando para adaptarlas al corto, ¿no? Claro. O sea, a nivel estratégico ahora mismo en las empresas del sector es una incertidumbre muy grande. A mí me sigue pasando el tema de la tecnología, que justamente creo que es lo que nos puede servir a la hora de controlar esos costes, al menos de saber lo que estás consumiendo, en qué momento tienes que producir, qué no producir. También hablamos de cadena de suministro, incluso de qué forma optimizas la ruta a la hora de reparto de la mercancía. Es decir, que justamente creo que por la tecnología... Esta tecnología, Laura, efectivamente, tú fíjate, nosotros... Ay. ¿Me escucha bien? A ver, Ahora no se escucha, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿Sí va? inténtalo. Vale, Vale. gracias. Gracias. Justamente por lo que comentabas, Laura, de las medidas que estamos adoptando, porque ahora es mucho de prueba-error. El Claro. sector no se había enfrentado a una situación de consumos de gas, o sea, de coste de gas tan caro. Entonces, estamos probando continuamente curvas nuevas de cocción en el horno, en el secadero, y tú estás midiendo un producto y dices, oye, yo todas estas medidas que estoy haciendo para optimizar el consumo de gas, ¿cómo me van a afectar al producto? Claro. Entonces, la tecnología te ayuda a, oye, enseguida una medida que adoptas en un ejemplo práctico de curvas de cocción del horno, pues a ver si te va a afectar a las resistencias mecánicas de las piezas y tal. Y sí que es cierto que la tecnología te ayuda a tomar esa decisión que a lo mejor, si no la tuvieras, irías un poco a ciegas o tardarías tiempo en poder sacar algún tipo de conclusión en ese sentido. Ojo, que yo pincho a Ramón porque sé que justamente Colorkey es una empresa potente, fuerte, que apuesta por la innovación Lo y intentamos, por eso lo intentamos. sé que le puedo pinchar. No, sí, a pesar de la situación económica, y evidentemente los recursos hay que destinarlos donde se necesitan, y en este caso el gas es el imponderable, lo cierto es que las empresas del sector siguen apostando e invirtiendo en digitalización. Desde cuestiones que a lo mejor en el caso en su caso Colorkey tienen ya superadas, como las capturas de datos en tiempo real, pues se están haciendo actualmente. Las empresas siguen apostando para controlar precisamente, como tú decías, esos gastos, esas desviaciones en tiempo real para corregirlas. Los ahorros energéticos, más que nunca. Más que nunca. Y, por supuesto, que los fabricantes son decisivos. Al principio de mi intervención ya nombraba dos bloques tan dispares como eran las prensas y la decoración digital. Y ante esa cerrazón muy desagradable que hemos tenido en el sector para compartir la información entre fabricantes, incluso entre el fabricante y el propietario de la máquina, ha sido una batalla campal. También te puedo decir que en otros sectores también se da. También existe, incluso me atrevo a decir que al mismo nivel. Sí, a mí cuando me dicen... El coto privado de la máquina es mía, pero te la ha comprado este señor. Te la ha comprado este señor. ¿De quién es la máquina? ¿De quién es la tecnología? La tecnología es tuya, pero la información la necesita él. Yo no puedo comunicar con la máquina para facilitarle la información para que él tome sus decisiones. Pero ese nexo común entre todos, no hay más narices que resolverlo entre todos. Nos estamos retrasando y restando unos a otros esas posibilidades. Sí, bueno, muchas veces te dicen, es que esto solo pasa en cerámica. Es que No. en otros... Yo creo que los sectores productivos tienen una base, ¿no? Un fondo que es muy común prácticamente en todos, ¿no? Y por lo que decíamos de la innovación, hay un análisis muy chulo de cómo los países, diferentes países, salieron de la crisis, ya no sé si la enésima anterior, ¿no? La crisis de la construcción,
del 2008-2009, pues aquellos países que siguieron invirtiendo porcentajes de su PIB en innovación sin reducir esa inversión en innovación, salieron mucho antes, y hablo de países, Alemania, hablo de Italia, hablo de España, no hablo de países exóticos, ¿vale? Países de la Unión Europea. Alemania, por ejemplo, en 2 años salió de la crisis del azulejo, volvió a IPCs positivos, mientras que a España y a Italia, por ejemplo, nos costó 5 años salir de esa misma crisis, porque nosotros descendimos la apuesta por la innovación a nivel de país. Esto se hizo muy bien y me consta en la crisis del COVID, que las ayudas, al menos públicas, se mantuvieron en buenos niveles, haciendo que pues, las empresas pudieran correr y salir rápido de la crisis. Esto hay que insistir mucho a los gobernantes y a las propias empresas, porque al final los que invierten en innovación son las empresas. Los gobiernos ayudan, pero son las empresas las que tienen que poner el dinero en innovar, ¿no? En insistir que es en periodos de crisis, como dice Laura, donde no hay que perder la fe, hay que seguir invirtiendo para salir reforzados de las crisis. Bueno, a pesar de todo este periodo de crisis que está siendo tan complicado, me gustaría si me podríais contar algún caso de mejora, algún caso real que toda esta transformación digital hayáis visto en estos últimos años. Bien, por nuestra parte sí lo hemos intentado. Y han habido muchos clientes que han apostado y han confiado en nosotros. No solamente dentro de la fábrica de azulejos, sino también, como comentaba antes, en la preparación de los polvos atomizados. Hemos digitalizado toda una planta de fabricación de polvo atomizado, desde la entrada de materia prima hasta la salida del producto acabado hacia prensas. Sensorización, instrumentación, hardware, comunicaciones. Al final, toda la planta está funcionando con un único operario que se está ocupando más tiempo de mantener y limpiar que de actuar. Ese proceso autocontrolado ha permitido estabilizar una serie de variables que, como he comentado también un poco antes, ha conseguido reducir costes energéticos, por ejemplo, en el proceso de atomizado. Una de las dificultades que también tenemos en cerámica es que no siempre tenemos el sensor o el instrumento que necesitamos para medir. Ese sí que es un camino que aún nos queda por recorrer. Hay que inventar alguna cosilla. Pero bueno, las posibilidades existen y se pueden conseguir. Para eso estamos en el Instituto de Tecnología Cerámica. Yo he lanzado la puya, tú recoge la pelota. Para desarrollar, ¿no? Y lo hemos hecho en múltiples ocasiones en el pasado, pues no habían sensores que midiesen humedad, ¿no? Por ejemplo, teníamos la humedad, que es una variable muy importante dentro del proceso de fabricación del polvo atomizado, se medía de forma manual discontinua y, bueno, desde el instituto implementamos una tecnología por infrarrojos para poder medir en continuo esa humedad y poder hacer que eso trascendiese a controlar de forma automática los atomizadores, a controlar las prensas de forma automática. Hemos hecho cosas también en tema de medida de densidad aparente. Vosotros tenéis algún equipo desarrollado en el instituto, ¿no? Para mejora de calidad. En general, lo que se ha conseguido con toda la implementación en general es una mejora muy potente de la calidad, y ser líderes, si no en fabricación, porque están los indios y los chinos, que son mucha gente, sí líderes en formación. Los técnicos cerámicos españoles son apreciados por su formación en todo el mundo. Laura, Ramón. Como quieras, ¿no? Vale. Bueno, nosotros no trabajamos, no es nuestra expertise, digamos, el sector cerámico como tal. Sí tenemos una serie de productos en el ámbito de la logística y, bueno, hemos podido trabajar con empresas en previsión de la demanda, planificación de la producción, secuenciación de la producción. En este caso, me viene a la cabeza Rocersa, Keraben, con Colorcare también hemos trabajado en parte. Aún así, más que hablar de proyectos concretos, lo que sí me preocupa
digamos, es por parte de las empresas el desconocimiento. Muchas veces oigo hablar de digitalización, transformación digital, ¿qué es? ¿De qué forma podemos? ¿De qué forma se nos puede ayudar? Entonces, sí me gustaría hablar de un par de iniciativas. Una, de hecho, que es, bueno, la hacemos con 6 centros tecnológicos más, entre ellos está ITC, que es nuestra participación en el programa Activa Industria, donde estamos haciendo hojas de ruta, ayudando a las empresas a hacer diagnósticos de digitalización, de madurez digital, y a partir de ahí se hace una hoja de ruta en las que empresas, como por ejemplo, que yo creo que he trabajado con todos los de la mesa, o sea, estupendo, estoy entre amigos, como puede ser Munsis y muchas otras, pueden ayudar a hacer la implantación. Cuando hablamos de un tema de más, también se puede contar con nosotros. Eso por un lado. Y me gustaría contar también el proyecto, bueno, el centro demostrador que tenemos especializado y centrado en el dato, donde lo que se puede ver es qué puede hacer la tecnología por ti. Entonces, simula un proceso de fabricación donde puedes ver desde la parte de IoT, de sensórica, captación de la información, gemelos digitales, bueno. No me voy a extender mucho más, pero es algo que se puede visitar, lo puede visitar empresas de diferentes sectores, no es específico para el sector cerámico, acompañados de institutos de referencia o de empresas tecnológicas también que pueden explicar sus propias tecnologías allí. Nosotros hemos tenido la suerte de colaborar tanto con ITC, con el ITI, con UNSIS. Y bueno, así como proyectos quizás más destacados ha sido el colocar un código data matrix en cada una de las piezas, en el reverso, que se imprime en el inicio del proceso, y ahí vamos recogiendo cada uno de los datos. No es como si fuera un DNI de la pieza, y en ese DNI de la pieza es en qué condiciones ha sido prensado, en qué condiciones se ha secado, qué controles de calidad están asociados a esa baldosa. Bueno, pues es un tema de end-to-end. Estamos siguiendo trabajando para poder llegar a la parte de cliente en caso de que hubiera alguna queja o que queramos saber más sobre ese producto. Pues nada, con una aplicación del móvil, en cuestión de un segundo, puedes saber toda la trazabilidad unitaria por pieza, ¿no? Luego también hemos trabajado una plataforma integradora donde recogemos todos los datos e información en tiempo real, analítica, para poder tomar mejores decisiones sobre lotes de producción, y ahí pues tenemos toda la parte energética, la producción en tiempo real, secuencia fábrica en tiempo real. Bueno, pues es una plataforma integradora donde los mandos intermedios pueden estar interactuando online, incluso desde casa, ante cualquier problema, porque es un sector que trabaja 24/7 y requiere de una dedicación bastante importante, y esto ayuda también a esa gestión. Luego también hemos trabajado la parte de inteligencia artificial en cadena de suministro, toda la parte de predicción, vinculado también con una parte de B2B con cliente, para que el cliente pueda grabar el pedido, pueda saber stocks en tiempo real, pueda gestionar transportes en tiempo real. Bueno, pues esa parte de enlace con el cliente también la estamos trabajando. Y luego ahora el último proyecto que estamos trabajando es, bueno, pues los típicos PDCAs que tienes en fábrica de planes de acción, ¿no? Se generan un montón de planes de acción y hacer el seguimiento pues es complejo, ¿no? Pues hemos diseñado una herramienta también con inteligencia artificial para todos, recogiendo las resoluciones de problema. Cada vez que se te genera un problema, te sale un sistema de recomendación, ¿no? Es decir, oye, acuérdate que un problema similar lo resolviste de esta forma. Bueno, pues en eso estamos trabajando también para dar una orientación a las personas involucradas en la mejor toma de decisiones. Qué interesante. Bueno, pues ya conociendo un poco cuál es la situación actual, me gustaría que me contarais un poco cuáles son los retos que tenéis de cara al futuro en esta transformación digital. ¿Cuál es ese horizonte? El futuro en este momento está complicado, como ya se ha nombrado, por todo el tema energético. Está claro que el primer paso de supervivencia está ahí. Estamos hablando de muchos combustibles alternativos, pero como definía uno de nuestros clientes en estos momentos, es como quemar billetes de 50 euros. Es complejo. Sí que eso va a requerir un gran esfuerzo, va a requerir muchos medios, y es posiblemente el camino más importante en estos momentos. Sin olvidar la digitalización, sin olvidar la tecnología,
pero como intensivo consumidor de gas el sector cerámico, el reto prioritario está allí. No podemos olvidarnos de todo lo que hay al lado, por supuesto que no, y hay muchas posibilidades y de ellas seguimos trabajando y viviendo algunos. Pero ese horizonte tan negro con el tema energético creo que es el prioritario en estos momentos. Yo me gusta hablar a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, ¿no? ¿Qué requiere el sector en estos momentos? Según lo que conocemos nosotros, que tampoco somos Rappel, ¿eh? O sea, podemos dar nuestra opinión, pero no sabemos el futuro que nos va a deparar. A corto plazo lo que se requiere es estabilidad y tarifas de gas baratas. Eso es lo que quiere, ese es el corto plazo. Y eso depende no depende de las empresas, no depende de los institutos tecnológicos, no depende de la Generalitat Valenciana, empieza a depender algo del Gobierno de España y depende sobre todo de la política europea en fijar esos techos máximos a los precios del gas. Para que nos hagamos una idea, el sector cerámico español, cerámica y vidrio, fabricantes de fritas incluidos, es el segundo consumidor a nivel nacional de gas, solo superado por las petroquímicas y por la industria farmacéutica y química, ¿no? Globada dentro de su CNAE, el segundo. O sea que es un sector gas intensivo, ¿no? El segundo de los retos a medio plazo, el sector lo que necesitaría es empezar a correr en la implementación de energía renovable. No sé si será el hidrógeno, será la luz, será el biocombustible, no lo sé, pero necesitaremos ingentes cantidades de energía eléctrica de aquí a 5 o 10 años. Entonces hay que ponerse las pilas, nunca mejor dicho, en fotovoltaica, eólica, comunidades energéticas, todo ese tipo de cosas tienen que ser prioritarias y ahí sí el Gobierno de la Generalitat Valenciana puede hacer cosas. Y a largo plazo tenemos que buscar tecnologías nuevas, no valdrá el gas natural dentro de 20 años, no podemos hacer azulejos como lo estamos haciendo ahora con gas natural. Y ahí es donde el Instituto sí que está aportando cosas con demostradores, quemando hidrógeno, utilizando quemadores de hidrógeno, por si la tecnología fuese esta. Estamos diseñando hornos de frita con tecnología de inducción eléctrica para ver. Pero claro, esto es I+D. Esto no va a venir mañana. Esto requiere de ingentes inversiones en tiempo y en dinero y en capacidad de las personas para generar nuevos sistemas de hacer las cosas, que seguro que lo generamos, porque yo soy firme defensor de la tecnología y de la innovación, como no puede ser de otra forma. Lo vamos a conseguir, conforme conseguimos la vacuna del COVID, seguro, pero no mañana. Ahora, Ramón. Bueno, pues también un poco coincidiendo con lo que comenta Gustavo, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos en una situación del retos del corto, es la parte energética, que ahí sí que es cierto que está mucho en la labor un poco institucional. Sí que es cierto que las ayudas a nivel europeo sí que ya se han concedido, pero a las empresas no están llegando. Nosotros, como decíamos, competimos con empresas como Italia, que cuando el euro megavatio supera, quiero recordar, los 60, 70 euros megavatio, tienen un crédito fiscal del 40%. Y con esa gente competimos en Alemania, competimos en Francia, competimos en Austria, en Bélgica, en Inglaterra. Y luego, evidentemente, hay otros países no europeos que no se encuentran con este tipo de situaciones. Entonces, lo que necesitamos es velocidad en la toma de decisiones de ayuda a las empresas con un consumo de energía alto. Entonces, lo único que se requiere es velocidad. Luego, en el reto del medio, sí que es cierto que es importante trabajar la parte de energía. Yo creo que la parte de generación de energía está bastante avanzada, pero lo que sí que quizá se deba de trabajar es la parte de almacenamiento de energía, porque el sector trabaja, como decía antes, 24/7 y no podemos solo depender del consumo directo, sino necesitamos almacenar energía para poder aprovecharnos de esa energía que generamos durante las horas de sol. Y luego el talento. El talento es muy importante porque hablamos mucho de tecnologías,
Pero si miramos el sistema educativo, seguramente no está yendo a la misma velocidad que el requerimiento de las empresas, ¿no? Yo creo que todos estamos convencidos de que la parte de digitalización va a ser muy importante para las empresas, pero creo que en el sistema educativo no se le está dando quizá la misma importancia a este tipo de competencias. Y sobre todo volvemos a lo mismo, a sincronizar velocidades, las necesidades de la empresa con lo que se está ofertando a nivel académico. No creo que aparezca el tema digital como una competencia transversal, pero seguramente será interesante que ese tipo de competencias sean transversales en unas edades razonables en el sistema educativo. Y a largo plazo no lo sé, no tengo ni idea. Pero sí que es cierto que quizá esas cosas del corto y del medio ya estamos preocupados. Ahora lo que nos tienen que hacer es ocupar y ponerlos en nuestros planes estratégicos, que ya pensar en más de 2 años es muy complicado. Pero eso sí que tiene que estar en nuestra... Tras una pandemia y una guerra, pensar dentro de lo que puede pasar en 2 años. Es complicado, es complicado. Seguramente estará rehaciendo todo, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que seguir el camino, ¿no?, de una estrategia de vista larga y de paso corto, ¿no? Hay que estar trabajándolo continuamente y bueno, es un poco nuestra visión en ese sentido. Bueno, yo no me voy a atrever a añadir nada en cuanto a energía. Además, yo insisto con mi libro, que es el de la transformación digital. Ahora, en serio, creo que tenemos ese reto por delante, sumado a los anteriores, que obviamente son urgentísimos, pero no dejemos, como es eso de que los árboles nos impidan ver el bosque, que no nos adelanten por la derecha, porque al final estamos compitiendo con muchas empresas, con otros países que sí se están dedicando, que justamente no tienen esos problemas iniciales que tenemos nosotros, o no con la misma gravedad, y sí se están ocupando. Entonces, no sea que cuando estemos listos no haya mercado al que dirigirse porque nos lo hayan robado. Y para eso tenemos una serie de retos muy importantes. Yo creo que se ha comentado el tema de la formación, información, que realmente sepamos qué puede hacer la tecnología por nosotros. Diferenciemos digitalización, transformación digital. Veamos casos de éxito porque los hay. Formación, que estén implicadas las personas, tanto a nivel directivo como personas, digamos, dentro de la fábrica, de nuestras empresas, a todos los niveles. Y para eso hace falta mucho talento. Y de verdad, como está comentando Ramón, es muy complicado encontrar talento. Digamos que las velocidades van totalmente... Ahí, si me permitís, vamos a hacer una matización respecto a lo que ha comentado Ramón y también un ponente de la mesa anterior. Hace falta talento, eso es ineludible, hace falta perfiles distintos a los que actualmente tenemos. Concretamente en nuestro sector hay mucha formación en tecnología cerámica y hay muy poca en informática, en electrónica, en electromecánica. Esos perfiles escasean y van a hacer mucha falta a futuro, incluso estadistas, matemáticos, gente que sepa de bases de datos, que sepa manejar grandes cantidades de datos, que sepa extraer el dato que nos interesa, no los millones de datos que tenemos delante de un dashboard, ¿no? Pero también tenemos una responsabilidad desde la parte de la empresa. Es decir, nosotros que estamos en la universidad, damos clase a gente joven, vemos que sus aspiraciones han cambiado completamente desde hace 20 años, que era el salario, y ahora el salario tiene una importancia relativa. Entonces, eso se tiene que entender desde la parte empresarial y tenemos que hacer que nuestras empresas sean atractivas para que la gente quiera trabajar en nuestras empresas, aparte de exigir que en las carreras, en los niveles de formación profesional, haya perfiles como los que necesitamos en las empresas. Pero yo creo que es una responsabilidad de ambas partes. También a nivel social hay una serie de cuestiones que no acaban de madurar. Bajando un poco el escalón y siguiendo en la digitalización y la transformación digital, algo tan sencillo como es un programador de autómatas programables, que en este momento hay módulos en institutos que el personal sale súper bien formado, tienen auténticos problemas para tener suficientes alumnos para mantenerlos. Y luego en el mercado no hay personal disponible.
para contratar. No tiene absolutamente ningún sentido. Y es O sea, absurdo. es así. Sí que estamos hablando de formación, carreras universitarias, universidades. Lo tenemos que ver todo el escalafón, Sí, sí. toda la escala de necesidades. Sí, sí. Conseguir un programador es una odisea, es una odisea. Pero hay institutos. Nos pongo como ejemplo en el sentido de que hemos confiado en algunos institutos de la zona de Castellón para conseguir programadores. Nos han funcionado de lujo. Llegan bien formados. Se puede trabajar con ellos perfectamente. Cada año salen 6. Claro. 6 personas, 6 titulados. Grado superior, formación profesional. Y al año siguiente están peleándose a ver quién consigue alumnos para poder mantener el módulo. Eso es algo que también desde las empresas tenemos que ser capaces de transmitir. IT, fantástico. OT, necesario, pero a todos los niveles. A todos los niveles. Y también hay una cierta percepción social con esos escalafones de niveles de estudios no demasiado bien asentada a la realidad, porque seguimos necesitando programadores. Cualquier tiene un equipo de programadores que es la coña. Pero, Es la pero verdad. es positivo, ¿no? Los conozco a todos, los conozco a todos, lo sé. Pero para eso hay que conseguir gente que quiera entrar ahí, en esos mercados, en esos oficios, en esos saber hacer. Si no... Ahí tenemos todos una responsabilidad, o sea, tanto a nivel de empresa, administraciones públicas, sociedad en general. Me hacía gracia porque cuando has dicho lo del salario relativo, yo iba a decir, no, es condición, pensando desde la parte tecnológica, es condición necesaria pero no suficiente. Es verdad, todo ha cambiado. Ya no basta con pagar un sueldo, eso ya, un buen sueldo, se supone. Tenemos que ofrecer bastante más. Estabas comentando que al final... sí, una cosa está la universidad, es que tampoco hay suficientes. O sea, estamos teniendo un problema muy serio a nivel, iba a decir ya no Comunidad Valenciana, a nivel nacional, a nivel europeo en general, y que además se ha agudizado después de la pandemia con el trabajo en remoto. Y es que nuestros programadores, nuestros desarrolladores, nuestros informáticos, tecnólogos en general están trabajando en remoto para otros países que pagan más. Entonces, pero yo creo que quizá, no sé si es por lo atractivo. Es decir, si tú analizas los datos de egresados en carreras STEM que hay en España, Alemania y tal, hace unos años, quizá la cifra no esté actualizada, pero por cada 100 egresados en el mundo de carreras STEM, creo recordar que 60 o 70 eran chinos e indios. Y el resto no lo tenemos que repartir en Europa, Estados Unidos y tal. Creo que España que tenía 1 o 2 de cada 100. nos lo tenemos que hacer mirar. Efectivamente, pero también es cierto que lo que nos tenemos que preguntar es por qué no es atractivo de eso a las nuevas generaciones, ¿no? Luego ya entras en debates, ¿no? Que porque en estos países quizá está tan alto ese porcentaje, ¿no? Es lo que, pues un poco la educación dirigida, ¿no? De, oye, pues mira, esto es... Y orientas tu sistema educativo a hacer eso, ¿no? Que lo has comentado, yo creo, en un momento dado en la formación, cuando hablamos de la formación desde pequeñitos, un poco de la transversalidad justamente de lo digital, que realmente sepan a qué se van a dedicar, qué consiste, cuáles son las ventajas. Atractivo desde ahí, claro. empezar a hacerlo atractivo. Si tú llegas a la universidad y no, ya es demasiado tarde. Claro, llegas ahí y, joder, pues hay cosas que molan más que ponerte a programar, que está muy bien y está tal, pero la gente se decanta antes por otros temas, ¿no? Pues yo creo que por eso que la reflexión viene a edades más tempranas, ¿no? Y cómo hacerlo atractivo sabiendo que la competitividad como país, la industria tiene mucho que decir. Los servicios están muy bien y es necesario. Y España somos un país privilegiado en ese sentido, que tenemos un sector servicios potente. Pero ¿por qué no lo acompañamos de un sector industrial potente? Que también puede ser, ¿no? Y esa reflexión es la que hay que empezar a trabajar. Muy bien. Pues nada, nos quedan 2 minutitos escasos, así que si queréis dar un titular, algo que consideréis lo más importante de toda esta charla. Eso es misión imposible.
Bueno, pues nada. Me quedaría con la condición necesaria, pero no es suficiente. O sea, Sí. la importancia de la transformación digital. Yo, como Bueno. dice Laura, yo me libro. El gas rápido, una acción inmediata a las empresas. Es muy necesario la acción del ya. Es muy urgente. Muy bien. Sin innovación no hay solución. Muy bien. Tanto del gas como de... El gas es imprescindible. Y es lo primero. Lo Vamos hemos a dicho volver. 200 veces. Yo creo que lo hemos dejado Pero claro. Eso ha quedado claro. eso seguro que a la Al menos audiencia le ha nosotros quedado clarísimo. Hemos dejado claro. Yo lo Pero en el recorrido del azulejo en digitalización y en la transformación digital, esa sigue en marcha. Esa, por debajo, Sí. sigue existiendo, sigue avanzando y se sigue ejecutando. Siguen habiendo proyectos chulos, interesantes, de más o de menos nivel, que están llevando hacia esa transformación digital que tardaremos lo que tardemos. No, que no la alcanzaremos Cuesta. nunca porque Total. es constante. O sea, el objetivo Pero es ese. sigue existiendo. Creo que gracias a ello, aun con todas las dificultades del gas, siguen habiendo herramientas para ayudar a tapar esa gran deficiencia que tenemos con el coste energético. Ese no depende solo de nosotros, lo otro sí depende de nosotros. Lo otro sí podemos ir avanzando y trabajando. Y no podemos dejar de invertir y no podemos dejar de pensar en ello. Eso es insalvable. Lo otro, si no está en mi mano, haré lo que pueda. Pero lo que sí está en nuestra mano, por suerte, sigue existiendo. Y el sector cerámico, en muchos ejemplos, en muchos casos de éxito, es ejemplo. En innovación, en maquinaria, en producto, en diseño, nuestros fabricantes en tecnología digital con la Inkjet se han llevado el gato al agua en todo el mundo. Bueno, Yo iría, súper titular. Yo seguiría en la línea de que los árboles no nos impidan ver el bosque. Sí. Al final tenemos que apostar por la innovación y por la transformación digital, justamente para hacer frente, bueno, ya me estoy enrollando, a las barreras No. que tenemos. De verdad, muchísimas gracias a los cuatro. Ha sido una charla interesantísima y ha quedado claro que todavía queda camino por recorrer en esta transformación digital, pero lo importante es que ya estamos yendo hacia ella. Así que muchísimas gracias. De verdad que ha sido muy interesante. Un fuerte aplauso para ellos, para Eduardo, Ramón, Laura y Gustavo.